Hola amigos, buenas tardes. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, que evidentemente vemos que no tiene la estructura de ser de variables separables. ¿Por qué? Porque el coeficiente de dx no es una función de variables separables. Pero bueno, vamos a checar si esta ecuación es exacta haciendo, por ejemplo, m igual a la tangente de x menos el seno de x por el seno de y n igual al coseno de x coseno de y. Para verificar si la ecuación es exacta, vamos a ver si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Pues bien, la derivada parcial de m con respecto de y es igual a, como eso depende de x, su derivada parcial con respecto de y es 0, y la derivada parcial con respecto de y de esto, nada más sería esto como una constante, y la derivada del seno es el coseno, por lo tanto es menos el seno de x por el coseno de y. Ahora bien, vamos a ver si esto es n, vamos a ver la derivada parcial de n, ahora con respecto de x, debe ser igual a que con respecto de x, pues únicamente es la derivada del coseno, porque esto depende de y se toma como constante. La derivada del coseno es menos el seno, esto es menos el seno de x coseno de y. Y por lo tanto aquí vemos que como las derivadas parciales son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces, por lo tanto, aquí le pongo estrellita. Estrellita es exacta. Luego, si es exacta, pues vamos a ver que existe. Entonces, existe una función f de xy tal que la derivada parcial de f con respecto de x, voy a ponerlo como subíndice, es igual a m, que es igual a la tangente de x menos el seno de x por el seno de y la derivada parcial de f con respecto de y, que es igual a n, debe ser el coseno de x coseno de y. Ahora bien, ya sabemos que existe, pero debemos de encontrar la estructura de esa función. ¿Cómo la hacemos? Pues vamos a recuperarla de esta información. Aquí se ve mucho más sencillo si comenzamos nosotros con f de y. Entonces integramos con respecto de y. ¿Sí? Entonces, f de xy debe de ser igual a la integral de n diferencial de y, que sería igual a la integral de coseno de x, coseno de y diferencial de y. Y esto, pues, evidentemente, pues más una función, vamos a ver, más una función que dependa de x, porque es una constante. Ahora, al integrar con respecto de y, coseno de x se toma como constante, y coseno de y hay que buscar una función cuya derivada sea el coseno de y, porque estamos integrando con respecto a y. Una función cuya derivada sea el coseno de y es el seno de y. Entonces, esto debe ser igual a coseno de x por el seno de y más una función de x. Ahora bien, ya tenemos aquí ya tenemos aquí que f tiene esa estructura. Pero si yo derivo esta función con respecto de x y la comparo con esto, entonces
la derivada parcial de f con respecto de x debe ser igual a m, ¿verdad? Por un lado. Pero ¿cuál es la derivada parcial de esto con respecto de x? Es menos el seno de x por el seno de y, más la derivada de esto con respecto de x, que es la derivada ordinaria. Vamos a ponerle phi prima de x. Por eso debe ser igual a m, ¿sí? Es la derivada parcial con respecto de x, que es igual a la tangente de x menos el seno de x por el seno de y. Ahora aquí ya tengo una estructura que involucra, por ejemplo, la derivada de una función que es la constante que habíamos incluido aquí. Y entonces vamos a despejar esa constante, lo cual quiere decir entonces que phi prima de x es igual a, podemos cancelar esta parte de aquí, menos seno de x, seno de y aparece de este lado de la ecuación, y menos seno de x, seno de y aparece de este lado. Por lo tanto, esto lo cancelo y me queda que phi prima de x es igual a la tangente de x. Y ahí está. Ahora, si conozco la derivada de phi, pues debo de integrar para recuperar phi. Entonces, eso quiere decir que phi de x debe ser igual a la integral con respecto de x de la tangente de x. Pero, si buscamos nosotros en las tablas, vemos que una función cuya derivada sea la tangente es el logaritmo natural de la secante o menos el logaritmo del coseno. Por lo tanto, entonces, phi de x debe ser igual a logaritmo natural. Vamos a poner el valor absoluto de la secante de x. Más una constante, pero eso no me preocupa. De manera que f de xy, que es lo que estamos buscando, es igual, aquí lo tenemos f de xy, que es el coseno de x, seno de y, más phi de x, pero phi de x es el logaritmo natural de la secante de x. Entonces es una función de dos variables cuya derivada total me genera la ecuación diferencial. Y así entonces la solución general, por lo tanto, la solución general de la ecuación estrellita, ese conjunto de curvas de nivel como sigue. Es coseno de x, seno de y, más el logaritmo natural de la secante de x, igual a una constante. Y hemos terminado. Gracias, espero que haya quedado claro este problema.